Hola Iglesia, buenas noches. Qué bueno, para mí es un placer nuevamente acompañarlos, tener este tiempo con ustedes de Meditando en el Monte, donde vamos a la palabra de Dios, donde descansamos de todo un día de trabajo, de esta semana que ya comenzó ayer, ya hoy es martes 25 de mayo, y, y qué bueno poder terminar el día reflexionando, meditando en la palabra de Dios, encontrándonos con Dios, con el anhelo, con la esperanza de que durante el día hayan sido muchos los espacios en los que también nos encontramos con Dios y podamos meditar en Él, como dice la palabra, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces en esta noche los voy a invitar a que meditemos en la palabra, en lo que Dios tiene para nosotros, el mensaje que quiere con el que quiere que terminemos este día de su mano. Entonces los voy a invitar a que oremos y le entreguemos este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por un día más, un día laboral para muchos, un día en el que también espero te hayamos visto en muchas de las situaciones que pasamos. Señor, te pedimos que esta noche tu palabra traiga descanso, traiga consuelo, traiga paz a muchos de nosotros y que podamos terminar este día de la mejor manera de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Iglesia, los voy a invitar a que leamos un pasaje en el Evangelio de Mateo, una historia que probablemente es muy conocida porque además se repite en otros evangelios, pero quiero que la leamos en el Evangelio de Mateo porque Mateo tiene algo especial. Mateo es, yo resumiría que Mateo es, yo diría que Mateo es encuentros de fe. Mateo, el Evangelio de Mateo tiene muchos encuentros, tiene muchas cosas especiales, diferentes a los otros evangelios, como lo es en Mateo el Sermón del Monte, el sermón más amplio de Jesús, la enseñanza más amplia de Jesús. Pero Mateo tiene muchos encuentros, no solamente con personas, con endemoniados, con escribas, fariseos, con todo tipo de personas, incluso con los discípulos. Varias veces Jesús tiene varios encuentros importantes y yo diría que el común denominador en casi todos esos encuentros es la fe. Entonces hoy precisamente vamos a reflexionar en uno de estos encuentros que también trata sobre la fe y está en Mateo, en el capítulo 9 a partir del versículo, vamos a leer en el versículo 20, versículos 20, 21 y 22. Dice entonces así la palabra de Dios, Mateo 9. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Versículo 22. Jesús se dio vuelta, la vio y dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Es la historia que conocemos muchos acerca de la mujer con el flujo de sangre, la mujer con hemorragia. Esta historia empieza Jesús en una sanidad, le piden a Jesús que vaya a hacer una sanidad y Jesús va caminando en medio de la urgencia de otra persona porque necesitaba una sanidad de Jesús y en medio del camino se encuentra esta mujer del flujo de sangre que dice 12 años llevaba enfermo. A mí me encantan cómo los evangelios, los cuatro evangelios todos, se complementan y tienen otras cosas y le añaden más detalles a las historias. Yo pienso que todo lo que Jesús vivió, que está narrado en los evangelios, todas sus historias de sanidad como esta, todas sus enseñanzas, fueron tan enriquecedoras para las gentes para la gente que la vivieron, que no podíamos quedarnos, la iglesia no podía quedarse con un solo evangelio, necesitamos cuatro personas que contaran esa historia y todas le añaden cosas. Leímos en Mateo, que extrañamente Mateo es el evangelio más largo. Yo creo que Mateo es el evangelio más largo porque Marcos es el más corto, tiene como 16 capítulos. Luego sigue Lucas, que tiene como 24, Mateo tiene 28, y Juan, que también tiene 20 algo, no recuerdo, pero no es más largo, el más largo es Mateo. Entonces Mateo es el más extenso, pero en esta historia Mateo omite muchos detalles, con el afán de agregar muchas historias, con el afán de agregar muchas de las cosas que Jesús vivió y de sus enseñanzas. Mateo omite esas historias y me encanta porque Marcos
también cuenta la historia y Marcos nos da más detalles y nos ayuda a conocer más de esta historia de la mujer del flujo de sangre. Marcos dice que además de llevar 12 años enferma, esta mujer se había gastado todo su dinero en médicos y dice, había sufrido mucho a través de esa enfermedad y a través del tratamiento que le daban los médicos en su época. Y dice que se había gastado todo su dinero en ese tratamiento. Y la mujer, la convicción de la mujer, ¿cierto? Leímos que la mujer dice, ella piensa para sí cuando ve que Jesús va en el camino, como les contaba, iba a ser esa sanidad, y en el camino Jesús se encuentra, bueno, esta mujer, la mujer del flujo de sangre, se encuentra con Jesús y dice, ella pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Eh, esa es una historia especial y esta es una sanidad especial que hace Jesús. Normalmente las sanidades inician de Jesús hacia las personas, o las personas le piden a Jesús una sanidad, o las personas llaman a Jesús y Jesús se da cuenta y Jesús toma la iniciativa de sanar, ¿cierto? Y le dice, has quedado sana, vete, has quedado sano, le dice, le pregunta por ejemplo al paralítico, ¿tú quieres ser sano? Pero me encanta esta porque la iniciativa toda, total, es de la mujer. La mujer ve pasar a Jesús y piensa, si yo tan solo logro tocar su manto, quedaré sano. Y Jesús precisamente le dice, es tu fe la que te ha sanado. Cuando ella llega y ella con esa convicción, ella no necesitaba que Jesús le dijera una palabra, no necesitaba que Jesús le dijera, eres sana, queda sana. Ella no necesitaba nada de ello. Ella pensaba, solamente toco. Si solamente logro tocarlo, voy a ser sana. Esa historia a través del toque también es especial porque Jesús siempre está enseñando no solamente con una situación, Jesús está enseñando con un montón de situaciones. Dios no solamente nos enseña con las situaciones que usted y yo atravesamos, nos enseña con las situaciones que otros atraviesan. Entonces, en el Evangelio, nuevamente de Marcos, que la historia es más extensa, les voy a invitar a que lo lean. Está en Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 22, está toda la historia completa y es más extensa. No la leí en Marcos, la quise leer en Mateo, pues porque Mateo es más resumido. Pero en Marcos, Jesús siente que la mujer lo toca y él se voltea y le dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, Jesús aprovecha esa situación para darles esa enseñanza a los discípulos. Los discípulos le dicen, tú estás viendo que hay toda una multitud que te aprietan, que te empujan, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Y Jesús les explica, si es que de mí ha salido poder. Y ahí es cuando se dan cuenta que esta mujer con el flujo de sangre ha quedado sana. Les decía ahorita que esta es una sanidad especial de Jesús, porque Jesús nunca tomó la iniciativa de sanar a la mujer. La mujer fue la que tomó la iniciativa de ir y tocar a Jesús. Y me impacta por la historia. La mujer llevaba 12 años con esa enfermedad. Dice el Evangelio de Marcos que había sufrido mucho y también le añade que además se había gastado todo su dinero en médicos y en tratamientos que no le sirvieron finalmente para nada. Yo pienso en mi convicción acerca de las cosas y yo pienso que a veces nos falta ese tipo de fe que combate el tiempo y que combate las circunstancias que pasan alrededor. A veces a mí en lo personal me falta fe cuando veo que las cosas a mi alrededor no se dan como yo quisiera y cuando duran cierto tiempo, no creo que 12 años, a veces duran un par de días y ya siento que me voy dando por vencido. Y por eso Jesús resalta la fe de la mujer, porque en su omnisciencia, en esa capacidad de Jesús de conocerlo todo, cuando Jesús se da cuenta que es la mujer de la hemorragia, él sabía que esta mujer cuánto tiempo llevaba con esa enfermedad, todo lo que había padecido, todo lo que pasaba, y que a pesar de todo eso, esa mujer nunca se rindió. Y cuando vio su oportunidad, esta mujer dijo, voy a ir por esa oportunidad es para mí. Por eso me encanta esta historia de la mujer del flujo de sangre. A mí me trae mucha esperanza a través de las circunstancias adversas, a través de que se cierren todas las puertas. Dice, todo su dinero lo había gastado en médicos y en tratamientos que no le sirvieron. O sea, no tenía ya esperanza porque ya no tenía más dinero para seguir invirtiendo en médicos y en tratamientos para su enfermedad. Pero veo una sola posibilidad, una mínima, y ella dijo, no necesito que Jesús me hable, no necesito pedirle permiso a Jesús, solo necesito tocar. La fe, la convicción de que lo podía hacer la de la mujer del flujo de sangre. Con esta
reflexión, que espero que muchos de estos detalles les queden, sigan hablando a su vida, a su corazón, que usted esta semana siga leyendo esta historia en Mateo, como la leímos en Mateo en el capítulo 9, y también como los invité en Marcos en el capítulo 5, usted siga leyendo esta historia y siga trayendo esperanza en medio de situaciones difíciles. A veces pasamos situaciones muy difíciles que parece que fueran a durar muchísimo tiempo. Yo sé que a través de la pandemia la situación económica a veces pareciera que fuera a durar mucho tiempo y pareciera cuándo vamos a poder reactivar la economía, los negocios, las empresas y otra vez vuelven a cerrar. Cuando pensamos ya casi, otra vez vuelven a cerrar. A veces enfermedades que pueden durar muchísimo tiempo. Situaciones que precisamente hoy, también a raíz de la pandemia, la situación médica se va haciendo más larga, cosas de más espera. Espero que esta historia de la mujer con el flujo de sangre nos traiga esa convicción de que siempre va a haber una oportunidad para los que tienen fe. Una fe que no se sienta a esperar a que su milagro le llegue, una fe que va y arrebata su milagro, una fe consciente de que Dios lo puede hacer y que Dios lo va a hacer en su vida. Una fe que no pierde las esperanzas, una fe que no dice, aquí ya se cerraron todas las puertas, ya se agotó el dinero, ya se agotaron los recursos, se agotaron los médicos, se agotó todas las posibilidades, una fe que no pierde ese interés. Ya los voy a invitar a que oremos y le pidamos a Dios ese tipo de fe para nosotros, para este día. Entonces oremos conforme a eso. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias por esta historia de la mujer con el flujo de sangre. Y te pedimos para cada uno de nosotros, como el anhelo de nuestro corazón, enséñanos a tener esa clase de fe que arrebata, que busca, que no pierde las esperanzas, que a pesar de que todas las circunstancias alrededor se vuelvan difíciles, podemos entender y conocer y saber que hay una posibilidad en Jesús, que tú tienes un milagro para cada uno de nosotros, que tú conoces nuestra situación, así como en el momento en el que te diste cuenta que la mujer que había tocado tu manto era una mujer que llevaba 12 años, y conocías toda su historia, tú también conoces todas nuestras historias, todas nuestras circunstancias, y tú vas a obrar a favor de nosotros en el tiempo que tú determines para tener el milagro que cada uno de nosotros necesita. Hoy te pedimos, renueva nuestra fe, que muchas veces falla, que muchas veces titubea, que muchas veces decae, renueva nuestra fe. Una fe como esta mujer, una fe que no decaiga, una fe que arrebate las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendícenos en este día martes que termina, en esta semana, que ya mañana iremos por la mitad, que apenas estamos aún comenzando. Bendícenos en esta semana, ayúdanos a hacer todas las cosas de la mejor manera, como para ti te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, una vez más les digo, me encanta este espacio con ustedes, tener la oportunidad. Espero que la palabra nos ayude a esa meditación en esta noche para descansar y seguir pensando en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.